Comienzan los tiempos del bloque federal Unidos por una Nueva Argentina. Tiene la palabra su presidenta, la señora Graciela Camaño, que comparte tiempos de bloque con el diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor presidente. Bueno, se repiten a veces algunos argumentos a pesar de que cambian los gobiernos. Venimos escuchando hace muchos años, ante el tratamiento del presupuesto y de algunas leyes, la excusa de la pesada herencia. Este es el tercer proyecto de presupuesto que va a ejecutar el gobierno de Cambiemos. Y este proyecto muestra a las claras la decisión y el sentido de las políticas de un gobierno nacional que claramente estima que el mayor esfuerzo lo tienen que hacer los trabajadores y los vulnerables, y que no lo tienen que hacer aquellos que más tienen. Y esa es una primera apreciación que quiero hacer porque salta a la vista y lo iremos viendo a lo largo del desarrollo de la sesión con los diferentes temas que van a plantear cada uno de los diputados, por lo menos en lo que respecta a nuestro bloque. En esa línea de pensamiento vivimos recientemente con la modificación de la fórmula en el incremento salarial, la experiencia más regresiva e inconstitucional de la que se tenga registro en materia previsional. El Estado social de derecho impone democratizar la economía y hacerla participativa, para lo cual la ley de presupuesto es o debiera ser el instrumento esencial para el futuro desenvolvimiento de una política económica destinada al progreso económico, vinculado con los fines supremos de la dignidad humana y del bienestar. Y esto no es retórico, presidente, porque uno de los graves problemas que tenemos es que hemos perdido el rumbo respecto a qué tenemos que tutelar, que proteger y sobre qué tenemos que apuntar toda la acción política. El presupuesto nacional es una de las herramientas políticas de gobierno más importantes con las que cuenta un Estado. Yo no descreo del presupuesto como aquí se dijo. Sí creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para suplir los errores y la falencia que hemos ido acumulando a lo largo de estos años de democracia. Porque lamentablemente también debemos decir que muchas de los vicios del presupuesto los fuimos logrando a lo largo de los gobiernos democráticos. La verdad es que nosotros saludamos que de alguna manera se esté recuperando esta herramienta y que no sea un mero dibujo basado en proyecciones absurdas como sí lo fue en otros años. En las que nadie las creía, pero que después servían para ampliar el presupuesto al antojo del Poder Ejecutivo. El año pasado, presidente, nosotros recuperamos en el presupuesto algunas de las discrecionalidades mediante el artículo que incorporamos de reforma del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera. Debemos decir que hoy volvemos a retroceder en ese tema, luego será más explicitado cuando vayamos al artículo, lamentablemente. Un gobierno tiene que tener presupuesto. Nosotros tenemos la triste experiencia de haber inventado la posibilidad de la elaboración de un presupuesto y dejamos a un gobierno sin presupuesto. Y lo único que logramos fue que el gobierno repitiera el presupuesto anterior. Porque ningún gobierno se va a quedar sin presupuesto. La Constitución tiene tanta sabiduría. Pero esto no significa que estemos de acuerdo ni que vayamos a acompañar todo lo que postula este presupuesto. Y mire, presidente, una de las críticas importantes que le quiero hacer a este presupuesto es la falta de una visión estratégica. Seguimos con presupuestos que están atados
a las coyunturas meramente electorales. Se hacen a la medida de las conveniencias políticas de los gobiernos de turno, el anterior y este. O sea, los vicios que deseábamos, que anhelábamos que pudiéramos superarlos, no los estamos superando. Se sigue castigando a las provincias con el látigo y la chequera. Y quedó demostrado en esta semana, señor presidente, que se hace de manera impúdica. Por lo menos los amigos del gobierno anterior eran un poco más discretos. Estamos votando un presupuesto unos días después de modificar los impuestos sobre el cual se estimaron recursos. La reforma tributaria, el revalúo, la reforma laboral que anda dando vuelta, el cambio de la fórmula del ajuste de las jubilaciones, pensiones y la UH han cambiado la base sobre la cual votar el presupuesto. Es cierto, no hay momentos perfectos y las cosas hay que hacerlas, pero todos estos proyectos fueron pensados, elaborados y redactados, como aquí se dijo, con muchos menos meses de anticipación. Todo esto se sabía antes de defraudar al electorado con discursos edulcorados durante la campaña para después venir con la guadaña. Es cierto que, como hace mención, el presupuesto 2017 es el primero en muchos años en que la ejecución presupuestaria más se acercó a lo previsto en el presupuesto, y lo mencionaba el miembro informante. Pero esto, lamentablemente, es en comparación con los presupuestos del gobierno anterior. Hay un primer dato en base al cual está estructurado todo el presupuesto, en el que han fallado, y con ello todas las autorizaciones de gasto: la inflación y el crecimiento. El año pasado ustedes dijeron que la inflación iba a rondar el 12 al 17 y probablemente la estemos viendo cerrar entre el 23 y el 25. Le erraron en un 70%, señores. Y el crecimiento lo estimaron en un 3,5 y va a ser mucho menor, tal vez llegue a un 3. Erraron por menos, pero también erraron. Y mire, presidente, cuando un presupuesto subestima la inflación y sobreestima el crecimiento, hay gato encerrado. Es un ajuste encubierto. Muy sencillo, cualquier familia y cualquier trabajador lo puede entender. Si yo proyecto gastar el año que viene un 16% más, pensando que la inflación será de un 15,7, significa que voy a gastar un poquito por encima de la inflación. Pero si después la inflación es del 20, significa que gasté menos que la inflación. Es decir, achiqué el gasto, lo ajusté. Y eso precisamente es lo que va a pasar si la inflación llega a estar por sobre el 16, lo cual, como está dado el escenario, parecería que va a ser un dato de la realidad. Dado que la estrategia es el famoso y ya conocido gradualismo, queda claro que se busca licuar el déficit con la inflación y el paso del tiempo, congelando el gasto público y licuándolo con inflación. Una inflación que también debemos decirlo, todavía está en números bastante parecidos a los del kirchnerismo. No del pico, pero sí de la línea media. Por otra parte, todo parece que va a converger maravillosamente dentro de varios años a un país sin inflación, con mucho gasto social y en infraestructura, y donde vamos a dejar de endeudarnos. Ojalá podamos lograrlo por este camino, pero parece más un cuento de hadas que algo probable. Primero, porque vamos a seguir endeudándonos hasta el 2020, donde supuestamente no va a ser más necesario tomar nueva deuda y va a representar un 38% del Producto Bruto Interno. ¿Ustedes pensaron qué pasa si la economía mundial sufre una caída como la del 2008, que tomó por sorpresa al mundo? ¿Cuánto va a ser nuestra deuda
de un PBI más chico. ¿Y a qué tasa? Porque la verdad, tienen razón, no hay maquinita de imprimir billete, pero hay tomas de deuda. Y la toma de deuda, no soy tan apocalíptica como algunos diputados, pero es real que tiene una tendencia que nos puso en un camino peligroso. Estamos en un sendero peligroso con la deuda. Segundo, en este presupuesto no hay mayor gasto de capital. De hecho, va a sufrir una caída en términos reales del 0,1 del Producto Bruto Interno. Y esto tiene nombre, señor presidente. Se llama ajuste del gasto en infraestructura. Están apostando todo a los contratos de participación pública-privada. Parece que sí, porque del presupuesto no va a salir la plata. Ahora, para hacer esto, ¿van a emitir garantías y deuda que quedará por afuera del presupuesto? Es una excelente manipulación contable para manipular y ocultar endeudamiento y maquillar el maravilloso 38% de deuda sobre el Producto Bruto Interno que proyectan para el 2020. Lo que ustedes le llaman convergencia de variable no es más que exceso de optimismo, negación de los riesgos y mucho endeudamiento externo. A su vez, los números están muy cuidados para mostrarle al mercado que estamos portándonos bien con el gasto público, pero falta una revisión integral de la estructura del gasto y de la calidad del gasto. El presupuesto plantea que se gastará un 16% más que en 2017. Como la inflación seguramente será mayor. Decimos que hay ajuste encubierto, pero cuando nos adentramos en cada uno de los ministerios, de las agencias, de los organismos descentralizados, empresas públicas y toda la enorme telaraña de entidades de la Administración Central, vemos que hay muchas partidas donde se está gastando mal. No decimos que se gasta poco en esas partidas, decimos que se gasta mal, que se aumentan partidas de forma incremental, sin quedar justificado en más ni en mejores servicios. Habría que hacer un análisis integral y exhaustivo de cada una de las partidas, no desde la óptica del ajuste, sino desde la mirada de un mejor Estado y dejar de posar la mirada solamente en los empleados públicos como variables de recortes presupuestarios. Sería importante que el Gobierno convoque a todos los actores políticos y sociales a esa tarea, que abra el juego, que lo haga con tiempo y que lo haga con apertura, señor presidente. No pueden dos funcionarios iluminados desde el Excel definir una estructura tan compleja de gasto como lo viene teniendo el Estado Nacional. Evitemos que pase lo que vivimos el lunes, una ley a las apuradas, impuestas con mayorías ajustadas, que volvieron a abrir heridas en la sociedad. Hace poco tiempo, el presidente, en una reunión multitudinaria, les pidió a los sectores, estaban la justicia, los empresarios, las provincias, los municipios, ayuda. Y puso como ejemplo lo absurdo de la Biblioteca del Congreso. Usted y yo coincidimos en que allí tendríamos que mirar cómo poder manejar mejor el gasto. Ahora, señor presidente, yo le recomendaría al señor presidente, con mucho respeto, que empiece a mirar lo que tiene en casa. ¿Por qué se aumentan los gastos de presidencia de la Nación cuando se le pide a todos los demás que sean responsables? En este presupuesto, señor presidente, los gastos de funcionamiento caen un 5%. Por favor, avísenle al presidente Macri que el ajuste tiene que empezar por casa. Presidencia de la Nación es, junto con el Ministerio Público y con los servicios de la deuda, las 3 jurisdicciones que más suben en el presupuesto 2018. Va a pasar de 6.7 mil millones en 2017 a 10.19 mil millones, o sea, un aumento del 51%. ¿Esto es justo? Cuando le acabamos de decir a los jubilados que sus haberes van a subir por inflación.
¿Acaso considera el presidente que el gasto de la presidencia que heredó era bajo? Y si hilamos un poquito más fino, ¿por qué los gastos en servicios no personales de Presidencia de la Nación van a subir un 140%? ¿Qué mensaje le estamos enviando a los jubilados a los que esquilmamos la semana pasada? ¿Por qué necesita gastar un 99% más en mantenimiento? ¿Qué tiene problemas de pintura, la Casa Rosada? ¿Por qué va a gastar un 43% más en pasajes y viáticos el presidente de la Nación? Lo que va a gastar de más en este tipo de gastos, señor presidente, es la mitad de lo que acaba de decretar como supuesta compensación a los jubilados. Y si le decimos a los jubilados que sus haberes van a subir como la inflación, entonces no deberían haber partidas no esenciales del presupuesto que aumenten más que la inflación. No las del presidente. Falta una revisión integral y a fondo del presupuesto, de la calidad del presupuesto. Mire, yo le preguntaría al presidente si sabe que Presidencia de la Nación quiere gastar en servicios no personales un 74% más que todo el gasto de equipamiento militar de las Fuerzas Armadas, que está proyectado en 1.980 millones de pesos. La verdad es que ante la tragedia que vivimos, señor presidente, deberíamos ser un poco más pudorosos. Y por esto también decimos que se requiere una revisión integral del gasto, no con la mirada puesta en bajar el déficit solamente, sino con analizar en qué estamos gastando. Creo que se terminó mi tiempo y se terminó mi discurso. Señor presidente, yo no descreo del presupuesto. Es cierto que hemos perdido facultades, pero también es cierto que las tenemos, porque no son facultades divinas ni son facultades aleatorias. Son facultades contenidas en la Constitución Nacional. Las podemos recuperar esta misma tarde. Gracias, señora diputada.